Hola, ¿qué tal equipo 2? ¿Cómo están? Bien, yo sé que muy bien. Vamos a hacer un repaso del módulo 2, temas regularidades matemáticas. ¿Listos? ¿Preparados? Continuamos. Repaso del módulo 2, regularidades matemáticas. En este módulo aprendiste a poner a prueba tus habilidades para observar y crear formas de representación matemática. Repaso del módulo 2. En la primera semana vimos el reconocimiento de patrones y regularidades. En la segunda semana vimos la expresión general del término enésimo de una sucesión. La tercera semana continuamos con el mismo tema. Y la cuarta semana vimos la representación de regularidades aritméticas y su representación mediante la expresión algebraica. Ok, nos regresamos a la primera semana de actividades. Reconocimiento de patrones y regularidades. ¿Cuál es el propósito de esta semana? Es que reflexionemos sobre la manera de reconocer regularidades y patrones en sucesiones numéricas o de figuras. Leímos dos lecturas, regularidades matemáticas, y la otra fue patrones y regularidades. Ok, vimos a Karl, príncipe de las matemáticas, y vimos cómo él descubrió un patrón al sumar los números. También aprendimos el estudio de las regularidades. Aquí vimos en la parte 1, vimos a Mason, que se considera que es el corazón de la enseñanza de las matemáticas, es el despertar de los estudiantes, la sensibilidad a la naturaleza de la generalización matemática. Aquí vimos lo que son los patrones, vimos cómo es la naturaleza tan sabia que lleva unos patrones. Vimos el ejemplo de una telaraña, el ejemplo de las flores, y después reconocimos los elementos que componen una sucesión. Dijimos que al primero se le llamaría primer término y al segundo. Ver el patrón. Consiste en percibir las características esenciales de un patrón numérico o de figuras. Se obtiene de un elemento o de una sucesión a partir de lo anterior. Y aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos en la posición 1, tenemos 2, en la posición 2 tenemos 6, en la posición 3 tenemos 12, y tenemos que ver de la 1 a la 2 cómo cambia, de la 2 a la 3 cómo cambia, de la 3 a la 4 cómo cambia. Eso es ver el patrón. Tenemos otro ejemplo aquí que está en el módulo de operaciones avanzadas. Recuerden que la idea es estar estudiando el módulo de operaciones avanzadas, y aquí tenemos un ejemplo de ver el patrón o expresarlo. Dice, esto puedes lograrlo observando que de una figura a la otra se aumenta un punto en la base y un punto en la altura. ¿Sí? Entonces, aquí está. Después tenemos generalidades llave maestra, que permite descubrir lo maravilloso que puede ser el mundo de las matemáticas. La flexibilidad y reversibilidad del pensamiento propicia la utilización de diversas estrategias y la búsqueda de diferentes resultados en la resolución de un problema. Su aplicación constante trae como consecuencia el desarrollo de la creatividad del ser humano. En la etapa número 2 es expresar un patrón. En esta etapa se describe con mayor precisión la regla que sirve para calcular números faltantes en una sucesión. En ambas reglas está presente un procedimiento recurrente. En la segunda semana de actividades, el tema fue expresión general del término enésimo de una sucesión. El propósito de esta semana fue que identificaron la expresión general del término enésimo de una sucesión.
expresar simbólicamente una regla que permite calcular cualquier término de una sucesión. En esta semana vimos y jugamos con el reloj. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos las vueltas? Que el número 4 era la sucesión y n representaba el número de vueltas. Y aprendimos como lo vimos, aprendimos a identificar el término enésimo en la sucesión. Expresión general del término enésimo de una sucesión. Para obtener la expresión general de una sucesión debemos cumplir con las etapas del reconocimiento de patrones. Primero, ver el patrón. En esta etapa se observa cómo se obtiene un elemento de una sucesión a partir de lo anterior. En el número 2, expresar el patrón. En esta etapa se precisa la regla que sirve para calcular números faltantes en una sucesión. Expresión general del término enésimo de una sucesión. Número 3, registrar el patrón. En esta etapa se representa simbólicamente las relaciones entre el valor de un término y su lugar dentro de una sucesión. Número 4, obtener la expresión general del término enésimo. En esta etapa se representa algebraicamente una sucesión para calcular cualquier término de una sucesión. No siempre es tan fácil obtener la expresión general de una sucesión. Recuerden, ver, expresar, registrar, obtener y verificar. Dividir un término de la sucesión por la diferencia entre los términos de la sucesión. El cociente es el lugar que ocupa el término y el residuo es el mismo para los términos de esa sucesión. En la tercera semana de actividades vimos la expresión general del término enésimo. El propósito es que se generaron sucesiones numéricas en la calculadora y encontraron la expresión general del término enésimo que le correspondió. Procedimiento para expresar algebraicamente una regla que permite calcular cualquier término de una sucesión numérica a partir del lugar que ocupa dentro de esta. Esta es la calculadora con el número 2. Somos el equipo número 2. Generar sucesión en una calculadora. El primer número que ingresamos en la calculadora es la cantidad que tenemos que sumar o restar a la diferencia entre un término y otro de la sucesión, para que obtengamos como resultado el primer término de la sucesión. El número de veces que tecleamos el signo igual es el número de veces que la calculadora sumará la diferencia entre un término y otro de la sucesión. De forma que si teclamos 100 veces el signo igual, la calculadora sumará 100 veces la diferencia entre un término y otro de la sucesión. O dicho de otra forma, multiplicará por 100 la diferencia entre un término y otro de la sucesión. Ahí tenemos, por ejemplo, que lo hicimos, el primer término que ingresamos en la calculadora es 1. El segundo término que ingresamos en la calculadora es 5. Le colocamos el signo de igual y nos dio el 6. Otra vez el signo de igual y nos da el 11. Otra vez el signo de igual y nos da el 16. Si ustedes miran, aquí tenemos un espacio. Entonces colocamos el signo de igual y nos dará el 21. Colocamos el signo de igual y nos da el número 26. Esto es lo que nos aparece en la pantalla. Si recuerdan, aquí está la generar sucesión en la calculadora, que es lo que hicimos ahorita. Buscamos la fórmula para generar una sucesión en la calculadora. Dijimos que era AN más B. Dice, el segundo dígito que tecleamos en la calculadora es la diferencia entre los términos de la sucesión.
por lo tanto es A en la expresión AN más B. ¿Sí? Dice, el primer dígito que tecleamos es la cantidad que sumamos o restamos de A para obtener el primer término de la sucesión, por lo tanto es B en la expresión AN más B. De modo que, para encontrar una expresión general de la forma AN más B, es decir, cuando la diferencia entre un término y otro de la sucesión sea la misma, solo se requiere conocer dos datos: el primer elemento de la sucesión, lo que aumenta o disminuye entre dos términos consecutivos. Cuidado, recuerda que este procedimiento solo es válido para sucesiones en la que la diferencia entre un término y otro de la sucesión sea la misma. En la cuarta semana, el tema fue representación de regularidades aritméticas y su representación mediante la expresión algebraica. El propósito, identificar irregularidades y las representar simbólicamente, expresar simbólicamente regularidades en un mes del calendario. ¿Se acuerdan? Bueno, también vimos lo que antes ya habíamos hablado de Carl Friedrich Gauss, príncipe de las matemáticas, y aquí cómo es que él hizo el patrón. La prueba en matemáticas es importante porque permite establecer lo verdadero a través de las generalizaciones. Para probar que la afirmación es cierta, para cualesquiera de dos números naturales tenemos que representar algebraicamente esos números. ¿Cómo se representan y se suman los números generalizados? Aquí vimos el ejemplo de la H en el calendario. Dice, esas regularidades por ser generales pueden representarse por una expresión algebraica llamada número generalizado. Si se acuerdan que en el calendario aquí quedaba el número que quedaba al centro. Entonces aquí es menos 1 porque está en el lugar menor, ¿sí? Y aquí para llegar al 6 es porque hay 6 espacios. Aquí no tenemos nada, que sería el 7, y luego sería el menos 8, ¿sí? Que serían los espacios. Por lo contrario, hacia la derecha tendríamos el signo de más. En la parte baja tendríamos el 6 y el 8 sumándolos, ¿sí? Entonces ahí llamaríamos el número generalizado. Pues con esto terminamos lo que es el repaso del módulo 2 del Diplomado de Temas Fundamentales de Álgebra 2017. Les deseo mucho éxito en su examen. Háganlo con calma, tengan a un lado la calculadora, lo que ocupen, un lápiz, sus apuntes. Éxito en su examen.